Hola rodanteras, hola rodanteros, ¿cómo va la vida? Por acá nubladitos, con niebla, una humedad bastante interesante. Con la humedad el frío se siente diferente, es como que, viste, como te dice, te cala los huesos, y sí, algo de eso debe haber, porque se siente. Pero aquí estamos, la osita, como decimos en Argentina, se la banca, ¿por qué? Porque tiene esa capacidad limitada de espacio en la que el aire recircula con una velocidad diferente cuando se trata de calor. Entonces, si le mando airecito caliente, es como que bueno, que no veo hielo encima de ninguna superficie. O sea, evidentemente el calorcito cumple con su cometido. Y el calor interior, naturalmente. El estar en el propio hacer. Eso es algo que, bueno, qué sé yo, una veces dice, y tendrías que encontrar tu don, tendrías que trabajar en aquello que realmente no signifique un trabajo, sino que transformar la palabra trabajo en tarea, si es remunerada mejor, y si no, bueno, buscarle la vuelta para a través del intercambio compensado, vulgo trueque, como hablábamos en su momento, intentar llevar la vida con la felicidad de estar el día ocupado y no preocupado, y más que nada ocupado en aquellas cosas que nos dan satisfacción. Yo el hecho simple, sencillo, de despertarme a la mañana, ¿no? Asomarme desde la habitación de la osita y observar los equipos cubiertos con sus franelitas verdes, este, y ya digo, uy, ya, en un ratito ya voy a estar ahí tocando botones, buscando imágenes, intentando arrimar músicas y qué sé yo, todo lo que significa el hecho de crear esto que es este canal que uno dice, bueno, a ver, ¿qué hacemos hoy? Y siempre te superan las opciones a las reales posibilidades de tiempo. O sea, ¿cómo te vas a aburrir? A mí hay gente que me dice, estoy aburrido, no sé qué hacer, qué sé yo. Estás mal, ¿eh? ¿Cómo vas a estar aburrido en este mundo que tenés tantas opciones? No, bueno, pero claro, ahí está el problema. Tenés que descubrir aquellas cosas que te movilicen para que la energía a la que yo hoy empiezo a llamar, no hoy, ya hace unos días empiezo a revertir el término y le llamo acción, comience a cumplir con su cometido. Accionar, verbo, accionar, mover, impulsar, crear, dibujar, qué sé yo, todo lo que sea cocinar, no importa. Todo lo que signifique acción, todo lo que signifique movimiento. Y además meter, si es posible, desde la gran puerta de la posibilidad, que la creación, el crear, sea el maravilloso motor que nos permite impulsar la curiosidad al punto de llegar a buen puerto, como quien dice, y ver la obra y decir, wow, esto lo hice yo. Yo les confieso que a veces me he puesto a revisar viejos materiales, ¿no? Que tengo escritos en mi época de periodismo activo. Bueno, mi función era escribir. Y, y cada tanto, revisando cajas acá en la visita, tratando de poner un poco de orden, me encuentro con algunos escritos. Y yo los miro, los releo y digo, ¿esto lo escribí yo? Mira vos. Porque más de una vez, si no estuvieran firmados, que figure mi nombre naturalmente, porque se me era solicitado de esa manera, ¿no? Incluso hasta con la foto, tengo algunos que era tan pibe el muchacho. Éramos tan jóvenes, como dice la película. Y si yo tuviera por eso, yo evidentemente no reconocería mis escritos, no los reconocería. Ah, pero vos sí que estás mal, ¿eh? No, piénsenlo. Son distintas épocas con distintas inspiraciones. De pronto uno más joven podía ser más rebelde, más directo, más, no sé, anarquista, si lo quieren llamar, no sé, no se me ocurre un apelativo,
Porque la rebeldía te moviliza a decir cosas que por ahí con los años y el tiempo uno dice, che, un poco de prudencia, tampoco le estés pegando tanto a la realidad. Buscarle un poco de palabritas un poco más sencillas, más suaves, más dulces. Y no. Si uno es como es y tiene un espíritu crítico, además del espíritu crístico, ya salió buena, una S más, una S menos y estamos ahí nomás, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? La lengua se va y la palabra escrita a máquina o a mano, como fuera, representa la dignidad de un pensamiento espiritualmente armado, porque ahí está la historia. Tu espíritu, tu corazón, tu centro te dice, no, eso está mal, ¿y qué hago? ¿Me callo la boca? ¿No escribo? ¿No lo replanteo a través de la música en una letra? Me quedo ahí en un rincón llorando la impotencia de decir el mundo no va a cambiar porque yo diga, cante, escriba. Otros han llegado a pensar, ¿y a la gente qué le va a importar lo que yo diga? No, que el problema no es la gente que le importe lo que vos digas, el problema es que sos vos, que no te importa lo que sentís y lo que tenés oportunidad de expresar y no expresás. Yo con el respeto y el amor que siento por todas ustedes y todos ustedes que están de este lado del vidriecito, lo intenso en mi vida es decir las cosas. Y lo que supera esa intensidad es la respuesta de ustedes. Pero así no estuvieran ustedes, porque de hecho no están, yo no los veo, sé que esto lo van a ver, sé que lo van a comentar, sé que se van a poner o felices o me van a poner el dedito para abajo que me ponen uno o dos siempre, que no sé qué les pasa conmigo, pero siempre me meten el dedito abajo. Listo, tampoco le puedo gustar a todo el mundo, che. Pues yo le digo, y me pongo al mar, le digo a esa gente, no sigan acá. ¿Para qué se amargan la vida conmigo? Se sienten felices con el dedito. Está bien. No te gusta. La verdad, eso es masoquismo. En mi época joven le decían masoquismo y ahora le dicen masoquismo. Es una casualidad, no es la verdad. No te tortures escuchándome o viéndome, por favor, te pido. Pero veo el dedito para abajo y me causa mucha simpatía, porque digo, pero ¿será posible? No es porque no me... ¡Ay! Me rompieron el margen del 100%. Esa es una estupidez, no tiene sentido. Lo loco es que haya gente que se tortura viendo, haciendo, escuchando o participando de algo que no le interesa y lo expresa. Esto no me interesa, no estoy de acuerdo. Está bárbaro. Busca algo que en lo que estés de acuerdo y construí positivo. No te arruiné la vida escuchándome a mí. Pero es gracioso. Hoy lo estaba mirando cuando revisaba el material y me río. Ya a esta altura me causan gracia y una enorme ternura. Es una enorme ternura. Es como decir, bueno, está bien, si te gusta torturarte con Julito, dale para adelante. Lo único que te aclaro, me causa más alegría y más gracia y como insisto, una verdadera ternura que el hecho de que no estén de acuerdo con vos, lo expresen y siempre estén ahí. ¿No? Supongo que debe ser el mismo, lo mismo, no sé. Pero es muy gracioso, es muy gracioso. Pero bueno, no importa. Ya está. Un beso para todos los que no están de acuerdo conmigo, porque me hacen a veces incluso hasta pensar, che, ¿por qué no estarán de acuerdo conmigo? Lo triste es que no me lo expresan, y si me lo expresan por ahí, viene desde la opinión, ¿no? Vamos a jugar a construir figuras, ¿no? ¿Qué querés hacer con una casa rodante, flaco? ¿No viste lo que es la vida afuera, que la violencia, que aquello, que lo otro? ¿Qué le querés explicar a la gente de cómo se vive de esta manera, de cómo aquella? Pará, bajate, es una fantasía tuya. ¿Estuviste viviendo toda tu vida en una casa rodante? ¿Te gusta viajar? ¿Qué te pensás? ¿Sos millonario? Yo no soy millonario, yo tengo mi lista y empieza. Yo estas charlas las he tenido más de una vez cuando nos encontramos en esas famosas reuniones en las que la comilona forma parte del objetivo principal, todos haciendo el asadito y yo con mi brochet de papa, cebolla, cebollines de distintas especies, ajíes, morrones, todo. Oh, era una cosa multicolor. Quesitos que se van derritiendo y van armando todo un proceso. Una cosa riquísima. Todos me miraban y cuando llega el momento de expresar ideas, opiniones, lo que sea, Juelito ahí tranquilo.
Porque no se crean que soy el tipo que está hablando todo el tiempo. Yo también sé escuchar. Despejo acá, ven que tengo una oreja así, y acá tengo otra. Tengo una de cada lado. Maravilloso. Y te preguntan, ¿y vos? ¿Yo? ¿Qué? ¿Dónde vivís? En la calle. ¿Qué sos, ciruja? Sí, bueno, por la facha parezco ciruja, pero no. Habito una casa rodante. Ah, mira vos. Y ya, ops, ponen la... ¿No? Qué interesante, supongo. Para mí es maravilloso. Para otros no es interesante, es estresante. Pero cuando descubrís las maravillas de vivir de esta manera, ¡wow! Es como que te agarra la chiripioca, ¿no? Como decía un amigo. ¡Wow! No quiero dejar de hacer esto. Pero es un descubrimiento que lleva un tiempo. Después lo querés vivir de otra manera. Entras en una casa normal, con un living enorme, y decís, ay, ¿y ahora qué hago con todo esto? Ya no vas a pensar que hay que limpiarlo. En cambio acá pasaste una escobita, viste un trapito, una franadita a los muebles, o al mueble, porque hay uno solo aquí en la mesa. Y ya está. Digamos que no ocupas tiempo en cosas. Pero no importa, la cuestión es que en ese momento, tristemente, te tiran la lengua porque vos contés en qué consiste esa cosa rara de vivir en una casa rodante, ¿no? Y uno, qué sé yo, lo único que puede hacer es tirar anécdotas y, viste, y se te quedan mirando, como diciendo, pero no entiendo por qué elegiste algo así. No te interesa vivir en un lugar con gente que dice, sí, yo vivo en lugares con gente. Es más, paro en un lugar X y al rato tengo 20 personas preguntándome, che, qué buena que está, se puede conocer, o de dónde venís, a dónde vas, qué sé yo. No necesariamente la gente tiene que ser la misma todos los días, porque si vas al caso, tu vecina, tu vecino, ¿viste? Que te puede causar simpatía o te puede poner la cabeza así poniendo música a todo volumen a las 3 de la mañana, qué sé yo. Uno cuando viaja o cuando está en la posición de decir vivo en la casa rodante, no vas a parar en un lugar de despiole, como que, bomba, bomba, bomba. No. Buscá lugares de tranquilidad, un lugar más alejado de las zonas céntricas, o de últimas en ruta para evitar la soledad, estacionás en una casa, en una estación de servicio, y te encontrás con camioneros que también son hermanos de la ruta, y por ahí estás en el barcito tomando un café para por lo menos, no sé, compartir con alguien, qué sé yo, ver seres humanos, porque estuviste todo el día manejando solo, y de pronto viene uno y presenta y habla con el otro, y por ahí te hacen partícipe de la charla, y por ahí te ganaste un amigo, o varios. Pero eso es la vida. Y en la variedad, claro, uno distribuye sus afectos y recibe afectos de una manera muy amplia, muy abierta, ¿no? Pero la gente es como que si no está siempre cerca de lo conocido, digo, siempre acuérdense que cuando yo hablo de gente es un genérico, ¿no? Gente arranca con gen, que tiene que ver con lo genérico. Eh, es como que si no es algo que ya comprendan y lo tengan evolucionado desde la mente, no se le animan. Por eso que la novedad, lo nuevo, muchas veces queda ahí arrumbada en un rincón. No se le busca esa belleza, esa forma de impulsarte a lo desconocido. ¡Desconocido! ¡Ah! ¡Mámate retro! ¿Cómo desconocido? Yo tengo que conocer por dónde voy, a dónde voy, cuándo voy a llegar, cuándo salí, qué me encuentro en el viaje. Si no planificas tu vida, no podés. Bueno, está bien, está bien. La inmensa mayoría de la humanidad ha sido obligada por las circunstancias de los mecanismos de poder que les encanta tener el corral lleno, fueron impulsados a vivir en mecanismos llamados pueblos, ciudades, como ustedes quieran. Bueno, un pueblo dentro de todo
es más, hay una dinámica de amistad, de amor y conocimiento que vas caminando y te saludas, hola, ¿qué tal? Buen día, hola, ¿qué tal? Buen día. Yo acá mismo en la sierra voy a la parada del colectivo y por lo menos las 2 o 3 personas con las que me cruzo me saludo como si me conociera toda la vida y por ahí ni sé cómo se llaman. A veces en el colectivo cuando vas, viste, o te escuchan que un día estás hablando, porque pasa, vas viajando y te encontrás con una y te pones a hablar. Imagínense a Julito dando opiniones en un ómnibus y bueno, se hace un silencio mortuorio. Yo no me había dado cuenta por mucho tiempo hasta que el otro me codea como diciendo, ¿te diste cuenta que nadie habla? Y hay varios que te están mirando. Y digo, bueno, no me van a dejar bajar. No, no, les interesaba la temática. Está bien. Los temas que uno trata dentro de todo tienen un cierto atractivo y una cierta novedad. Bueno, está perfecto. ¿Qué sé yo? De última es un barbudo que está opinando. ¿Cuál es el problema? Pero claro, muchas de esas personas en otra ocasión te tocan como partícipes del mismo asiento. Perdón, usted el otro día, con todo respeto, usted todavía estaba hablando yo lo escuchaba. Ah, bueno, qué bien, le digo. ¿Se enojó conmigo por algo? No, para nada, no, al contrario, me llamó la atención que usted hablaba de la economía natural o de la interdimensionalidad. ¿Qué es eso de la interdimensionalidad? A mí me dejó pasmado. Estuve todo el día pensando qué quiso decir este tipo. ¿Qué es la interdimensionalidad? Y yo me gasto. Claro, el viaje de la sierra a la ciudad son 40 minutos. Parada, subida, bajada, no importa. Pero es una ruta hasta llegar desde la plataforma, perdón, desde la rotonda, plataforma, ¿de dónde la sacas? La rotonda de donde se ingresa a la ruta 226, la ruta nacional. Y de ahí son 16 kilómetros que van con paradas y avances, se pasan un buen rato. Y después ingresa a la ciudad y hasta que llegas al centro. Bueno, te da un tiempo maravilloso de bla, bla, bla. ¿Viste? Y a mi juego me llamaron, ¿viste? ¿Qué querés que haga? Porque ahí está la pasión del descubrimiento. Si yo ya descubrí cosas que el otro no descubrió, pues tengo una oportunidad como para decirle, mira, esto es así, ¿qué te parece? Pero no entiendo nada. Bueno, ya está, pero bueno, por lo menos ya sabes que hay otra cosa, ¿viste? Si después decís, este tipo está más loco que una cabra, ¿qué me importa a mí de las dimensiones, de qué sé yo? Pero cuando el tema es la casa rodante, esto es más cercano, es más comprensible y es más inalcanzable para la mayoría de los que han planificado su vida en ese derrotero de escalones en el cual vivir viajando o cambiar de paisaje a diario no forma parte ni de su idea más remota. Y charlando un día con un amigo, hace mucho tiempo, ya no estaba viviendo acá en la sierra, ni mucho menos, me dice, siempre tuve la intriga de cómo viven en los circos. Porque uno, claro, pasás en el momento que están armando, cuando están poniendo la carpa, ves una nube de gente trabajando. Bueno, muchas veces se contrata, yo después me enteré de cómo venía esto, se contrata gente del lugar, se le paga la correspondiente remuneración y los tipos hacen el laburo pesado, digamos. Porque hay muchos artistas que de pronto no pueden arriesgar un trapecista que se pegue en una mano, ya está, fuiste. ¿Viste? Y era una sensación que uno, claro, en ese momento dice, debe ser una vida bastante, no sé, pesada será la palabra. Uh, el no tener un lugar en el que uno diga, este es mi hogar. ¿Qué es el hogar? ¿Por qué el hogar tiene que estar siempre en el mismo lugar? Lugar, hogar, palabras similares, cambian un par de letras. Pero el circo me dejó ahí. Y dije, algún día tengo que hablar con gente de circo. Hace unos años atrás, en nuestro canal de acá de Mar del Plata, no nuestro porque era mío, no, era nuestro porque lo habíamos construido nosotros a través de la programación, era CCTV, el canal 9, canal local de la ciudad. Teníamos un programa con Víctor Fortuna, un extraordinario músico, creador de una asociación de músicos marplatenses, un hombre muy comprometido
con el arte, especialmente con la música. Un maestro, pero básicamente muy buena persona, un excelente ser humano. Y hacíamos un programa titulado Personajes de mi ciudad. Descubrimos maravillas, gente que uno decía, wow, y este estaba viviendo acá y yo ni me enteré. Claro, dentro de lo que era en lo, digamos, lo natural del ambiente artístico, que era donde normalmente mi querido amigo se movía y yo atrás de él con la cámara y haciendo todo el resto del trabajo técnico, pero básicamente aprender de la gente. Desde el dueño de una de las librerías más importantes de acá de Mar del Plata, hablar de libros con ese tipo era un placer. Músicos, bueno, olvídate. Desde Hermelinda de Caro, la primera mujer pianista de una orquesta de tango, y le dejaban tocar en la orquesta a la noche porque el marido era el primer bandoneón de esa orquesta. Hermana de Julio y Francisco de Caro, autores de tangos inolvidables como Flores Negras, qué sé yo. Bueno, una mujer de 86 años que usaba taco aguja y tocaba el piano, qué artritis ni que cae, por favor. Una dama, una señora. Esa era la gente que normalmente teníamos la oportunidad maravillosa de conocer cuando hacíamos este programa. Uno de los primeros, si no fue el primero, fue el segundo de la serie cuando arrancamos con personajes, fue el circo. Y ahí, ya, hermosa oportunidad para ingresar en ese mundo. ¿Para qué? Porque es el mundo que el que va al circo no conoce. Cuando sos chico, porque estás con los ojos abiertos viendo el espectáculo. Y si sos grande, acabas de llevar a un chico, porque es muy raro que un adulto visite un circo. Siempre la excusa son los chicos. Y es una excusa en realidad, porque ¿a quién no le gusta el circo? Tiene una magia muy particular. Cuando uno hoy rememora esos momentos, claro, habla de la idea de comunidad. Julio habla de la idea de comunidad. ¿Qué es una comunidad? El circo es una comunidad. El circo se mueve, el circo viaja. En general, cuando conversábamos con ellos, especialmente los más jóvenes, porque los viejos, entre comillas, ya eran, ¿sabes qué? Hablar con el payaso sin maquillaje. O estar con él viendo el momento que se desmaquilla. Viendo la adrenalina cumplida del espectáculo, el haber provocado la risa. Y es cierto que el payaso es triste. No, generalmente no, pero hay algo ahí. Hay algo. Hay algo que surge de la muestra del ridículo, ¿no? Porque el tipo en realidad está en ridículo. La cara es ridícula, los zapatos son ridículos, la ropa colorinche es ridícula. ¿Qué es la ridiculez? ¿Qué es la ridiculez? Yo para muchos puedo ser ridículo con este pelo. ¿Qué sé? Mira, ¿qué se piensa que es este? Está bien. ¿Será pleyadiano? Anda a saber. Pero el tipo no, el tipo es como que exacerba las expresiones. Y hay una expresión que siempre se exacerba, que es la sonrisa. Y salta uno ahí de este lado y dice, pará, Julito, que hay payasos que hacen la cara triste. Y desde la tristeza provocan alegría. Una cosa enorme desde lo humano. Desde lo humano. Y en general los payasos son familias en las que el papá o el abuelo son, digamos, los patriarcas de la cosa. Y en esa ocasión me acuerdo que había payasitos más jóvenes, 12, 13 años tendrían más o menos. La dulzura, la alegría de esas criaturas cuando les preguntabas, porque no todo está grabado, yo grabé mucho material, especialmente en lo que sería el reportaje de quién era en ese momento conductor y periodista activo, que era Víctor. Yo era apenas cameraman, editor y director del programa, o sea, la parte técnica la que me corresponde a mí. Pero ¿qué pasa? Yo uno no se queda, yo tengo el preguntón, nació conmigo. Y, y decir, pero ¿cómo es la vida tuya acá? ¿Vas a la escuela? Porque la primera pregunta, ¿viste? Vos lo ves, 12 años, ¿cómo hace el pibe si se la pasa viajando? Porque convengamos que los circos van buscando estacionalmente los lugares donde ubicarse.
Vos no podés decir acá en Argentina vamos a usar solamente el verano y en invierno nos morimos de hambre. No, pará. Acá, con suerte, son 2 meses. Por lo menos acá en mi zona. Antes eran más. Antes eran 6 meses. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Porque ya a partir de mayo ya empezaban los días frescos, ya en junio entrabas en el invierno. Pero los tipos arrancaban en noviembre. Había un movimiento turístico, había un movimiento local. No, no. Cambió la perspectiva. El dios dinero dijo hasta acá llegaron. Aguántense ser pobres. Bueno, listo, ya está. Y entre ir a pagar una entrada a un circo, claro, por supuesto, cada vez va menos gente y cada vez la entrada es más cara. ¿Viste? ¿Qué les queda a esta gente si los costos son los mismos o peores? En general, peores. Porque hay que mover con todos esos camiones, etcétera, etcétera. Bueno, pero no me quiero desviar. No, no, hacían escuela en casa. ¿Cómo? Sí. Tenían un punto de recalada en ciertos lugares, porque es un circuito el que tenían armado, por lo menos ese circo, en el que iban parando en distintos lugares, en distintas ciudades, y había escuelas que ya es como que estaban preinformadas, que en cierto momento llegaba el circo y aparecían las posibilidades de rendir exámenes libres o de compensar ciertos conocimientos, ciertas materias que de pronto la enseñanza en esa hermosa casa rodante, por parte de mamá, papá, una abuela, un abuelo, un amigo, un vecino del grupo que de pronto tenía capacidades para la matemática y bueno, aprendían matemática con él. Era una forma de aprendizaje diferente, pero constante movimiento. Entonces, cuando llegaban a esos lugares en los que se tenía la posibilidad de poder estar en un lugar con una presencia de un maestro o ir a una escuela y participar de una clase, porque en algunos lugares llegaban en épocas en las que todavía había clases, especialmente en épocas de exámenes, finales de cursos, por ejemplo, cuando el verano o el momento bonito, la primavera, permitía que ese espectáculo al aire libre, porque en realidad, bueno, tremenda carpa, pero si lo haces en invierno, la carpa evidentemente con sus aperturas de aire por debajo y todo lo demás, bueno, no la vas a pasar muy divertida, a pesar de que tenían unos mecanismos de calefacción bastante interesantes, yo los estuve observando. Fue la primera vez que vi los cañones, que estos que emiten calor, que en general son a querosén. Claro, viste, medio como que el monóxido no está muy divertido, pero bueno, el problema es que se soluciona porque tenés circulación de aire. Y dentro de todo, el circo tenía las opciones de por lo menos mantenerte en una temperatura humana normal. Pero el punto de los chicos, quiero volver ahí, era tan enorme el entusiasmo que tenían esas criaturas. Y vos decís, pero ¿por qué, no? Si se supone que sos un diferente. Y ahí estaba la idea. Se sentían no diferentes, se sentían libres, libres. Charlando con alguno de ellos, así, mate por medio, ¿no? Con los papás y todo. ¿Cómo tomaban la palabra? ¿Con qué respeto y qué fuerza de palabra? ¿Qué contenido incluso en palabras, en continente? No estaba ni porque, viste, boludo, que, boludo, no, 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 no había dudas. Era mirarte a los ojos y decirte, porque yo, bla, 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 y te sacudían con el diccionario propio. ¡Wow! Un nivel cultural absoluto. Un conocimiento de la vida en acción, en movimiento, a través de la comunidad del circo. El aprenderse solidarios, el actuar en solidaridad, el saber que ellos dependen de ellos, que son familia. Familia incluso con diferencias enormes. Muchos artistas, me toca conocer en ese mismo momento una pareja de rusos que hacían un trabajo de escena espectacular. Pero chapuceaban el español. Y cuando yo había comentado con uno de los chicos que mis orígenes eran ruso-ucranianos, que es lo mismo, Rusia-Ucrania para mí es lo mismo, lo lamento por la guerra, pero es una de las tantas provincias de la Unión Soviética, Ucrania. Después, bueno, pasó todo lo que pasó y estamos como estamos ahora, por los motivos que sean.
No lo voy a comentar ahora porque no es ni el momento ni me da la gracia de poder hablar de esto. Pero acá el tema era que, claro, cuando esta gente se entera que había un ruso ahí dando vueltas. Ah, как поживаете? Хорошо, хорошо. ¿Qué? Sí, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Viste? ¿Todo bien? Está todo en orden. Pero yo me había olvidado. Yo hablé ruso muy chiquito, cuando estaban todavía vivos los abuelos. El Julito uno pudo convivir en familia con los abuelos, la polaca que hablaba ruso, los padres de mi mamá, básicamente, ¿no? Y el ruso, el viejo Iván Valeriano Solímco, ese era ruso hasta la médula, venido de allá, de la guerra, o sea, un tipo evidentemente muy conocido. Y ahí en casa se hablaba el segundo idioma, casi el primero era el ruso. En el pueblo donde yo nazco en mi primera vida y me desarrollo, era Berisso. Berisso es la colonia ruso, e incluso ruso-ucraniana más importante de Argentina y una de las más importantes de América. Así que ahí estaban todos los rusos. Y esta gente empezó a hablarme. Yo lo miraba como diciendo, si vos supieras que no me acuerdo un pomo de lo que está diciendo. Pero igual nos entendimos. Cuando terminaron con todo eso, se miraron los tres como diciendo, pobre hombre, ¿qué le estamos haciendo? Y yo le digo, querida hermana, querido hermano, yo me olvidé. Pasaron, no sé, en esa época habrían pasado 40 años, ¿viste? Que yo me había dejado de hablar. Y yo, no, no. El ruso es un idioma muy bonito de hablar, pero tanto trabado si lo tenés que interpretar. No hablemos de la escritura, que también tiene sus complicaciones. Pero yo supongo que deben ser las mismas complicaciones, o más para ellos, el español. Por cuestiones lingüísticas, el español es uno de los idiomas, si no el idioma más rico en terminologías, en todo lo que es el mecanismo alfabético, ortográfico, más rico de la humanidad. Tiene todos los recovecos que te puedas imaginar, o sea. Pero bueno, al final terminamos charlando, conversando de cuestiones de técnica, de ellos, de cómo. Pero siempre todo derivaba a cómo vivían, cómo se habían integrado de una manera extraordinaria, al punto de insistir en ser familia. Porque los más jóvenes eran hijos de todos, sin importar edades ni razas, porque había gente negra mezclado con los rusos blancos, esto que era parte de una pareja bellísima. ¿Viste? Unos ojos tenía, me acuerdo, esa mujer medio pelirroja. Eran bonitos de presencia, además, y ahí venía la otra parte, el entrenamiento físico que había que llevar. Ahí no vas a encontrar gordos en ese mecanismo, salvo los que eran los operadores. Esto sí, esto era el de la pancita. Pero los que actuaban, los que se movían, wow, un desarrollo, un estado físico. Y después las especialidades internas. En general, si el circo estaba en buenas condiciones, viajaban con médico. Había médico y enfermera o enfermero. En general era un matrimonio. A mí por lo menos los 2 o 3 circos que tuve ocasión de conocer y entablar así una relación un poco más íntima, eran matrimonios. Él era médico, en general médico clínico. ¿Por qué? Bueno, porque ocurren caídas, ocurren accidentes, que deben ser atendidos ahí en el momento. Después, con el tiempo, ya cierto tipo de espectáculos bajaron un poco el riesgo, ya se colocaron medidas de seguridad y en muchos casos, si la presencia, digamos, lo que es la carpa obliga o permite muchísima gente, mucho público, bueno, ahí existe una ambulancia para emergencia. ¿Por qué? Bueno, porque puede pasar cualquier cosa. Incluso hasta accidentes hubo, que parte de la carpa, uno de los tirantes se le cae encima a la gente. Son excepciones, estoy hablando de situaciones que no son normales, que son anormales precisamente, rompen el esquema de la normalidad. Pero bueno, los tipos estaban preparados para eso. O sea, los viejos parecían jóvenes. Los jóvenes eran jóvenes, pero actuaban con un criterio de madurez, de persona, de personalidad, que honestamente, wow, te hacía apoyarte en el asiento, en el respaldo y decir, es admirable.
Y el punto de la no pertenencia a un lugar, para ellos era, no, nosotros pertenecemos al mundo, o sea, y el mundo nos pertenece a nosotros. El caso del circo tenía una particularidad que la mencioné hace un ratito atrás, que eran los circuitos, ya generalmente preplanificados. Entonces el circo hacía el recorrido a sabiendas de que iba a volver en un determinado momento a ese espacio ciudadano en el que se había instalado. Y ahí se encontraban, o se reencontraban amigos, incluso parientes. Había lugares que el circo llegaba y 2 o 3 familias que conformaban el grupo ya tenían familia en ese lugar, lo cual ampliaba las opciones del reencuentro, etcétera, etcétera, todo lo que a ustedes se les ocurra. Pero una vida activa, una vida de constante no estar quietos y de constante cambio. Porque uno les preguntaba, che, pero las condiciones en las que ustedes llegan al lugar, ¿en general son las mismas? Y te dicen que no. No, hemos vuelto de un año a otro a ciertos lugares, o en 2 años, de pronto si el circuito es muy amplio, y el lugar donde nosotros instalábamos la carpa era un barrio, sí, un barrio. Porque en general ellos buscan ámbitos, terrenos grandes, a veces son municipales, se los cede el municipio a pago de un canon de concesión temporal. En otros son los mismos propietarios del lote que ya tienen un contrato y saben que en cierto momento del año el circo va a volver y los tipos tienen el terreno ahí. Pero en muchos casos los terrenos fueron aprovechados para hacer construcción de viviendas, especialmente viviendas sociales. O de golpe se encontraron con un mamotreto de 20 pisos y esto. O sea, no es que se volvían al lugar a ver qué pasaba. Convengamos que son empresas. Pero yo les golpeaba el hecho de observar que en ese lugar donde ellos habían estado actuando, ahora había tremendo edificio. Ya estaban a ubicarse o ubicados en otro espacio dentro de la misma ciudad. A veces se instalaban en la zona sur de la ciudad, a veces en la zona norte, para ir cambiando también de público. Los del sur volvían y los del norte a su vez iban. O sea, tenía maravillosas complicaciones que vos decías, ¿cómo? Claro, esta gente, ¿qué se va a aburrir? ¿De qué se va a aburrir? Si están en constante, viste, prueba de que sí, que a ver, vamos a cambiar, vamos a poner, vamos a sacar, cambiar esto, que la capa, el capital que esa gente movía en equipamiento, padre. Porque tenés que tener tu equipo de sonido, importante, a pesar de que uno dice, bueno, la carpa se escucha todo. No, tenés que tener micrófonos inalámbricos, consolas preamplificadas, sistemas de baffles colocados estratégicamente para que todo el mundo escuche. Iluminación. Grupo electrógeno propio, porque vos no podés llevar esa cantidad, porque además todos se alimentaban de esos grupos. En normal, un circo promedio llevaba 2 grupos electrógenos. Un grupo electrógeno de escena de pronto, que es el que maneja todo el potencial de luces, y un segundo grupo que alimentaba el núcleo de casas rodantes. Con el tiempo, uno fue viendo que la mayoría de las casas rodantes ya tenían incluso muchas su propio grupo electrógeno. O sistema de colección solar. Hoy día son realmente penthouse. Pero en un momento habrán como carretones, como los viejos carretones, porque vamos al caso, los teatros móviles que existían hace muchos años, por lo menos que yo conozca acá en Argentina, eran eso, eran carretas que iban viajando, se armaba el escenario en un lugar, se daba la obra de teatro correspondiente, como en muchas películas que incluso ustedes han visto, que están de moda en cualquier país del mundo, en esa época, Estados Unidos, muchísimo. Que muchos eran esos boticarios que vendían el famoso elixir de la vida y terminaban a los tiros porque era una estafa. Aunque algunos funcionaban, ¿no? De hecho, se cuenta que el inicio de la Coca-Cola fue algo más o menos así. Era como una especie de líquido mágico que vos lo tomabas y te permitía aumento de vitaminas, etcétera, etcétera, etcétera. Después se transformó en lo que soy, un líquido para remover bulones. Pero bueno, ya está. Lo podés tomar si vos querés, pero
No vamos a tirarnos en contra de la corporación porque después se lo van a venir de punta. Pero bueno, básicamente ya sabemos que tiene no una única utilidad, sino un montón. Yo he limpiado el inodoro, por ejemplo, con Coca-Cola, quedó pero fantástico. Así que gracias por la cantidad de multiusos que tienen estas bebidas. Tal vez el menor de todos esos usos y el más usos mejoritos es tomártela, pero bueno, ya está. Si te gusta, dale, qué sé yo. ¿Quién va a juzgar a quién? Olvidémonos. Pero, como les decía, el tema de, digamos, de la electricidad, el equipamiento técnico, honestamente, siempre es un costo, pero eso, funcionaban como cooperativa además. ¿Quién gana más en un circo? ¿Quién gana menos? Yo, por lo menos en la experiencia que yo participé así, digamos, como testigo y como captador de imágenes y vivencias, era una cooperativa. Se aporta a un fondo común, se distribuye equitativamente entre todos. Porque los costos también estaban amortizados entre todos. Entonces, en la época que se viajaba con animales, el costo era muy complicado porque había que mantener alimentados esos bichos. Un león no te come medio kilo de carne. Es como si tomaras un aperitivo. Ese bicho come, y come varios kilos. Y es un costo. Por suerte, ha cambiado el criterio, digamos, de la utilización de los animales y hoy ya no se utiliza. De hecho, si se fijan en internet van a ver que hay circos virtuales en lo que por proyección holográfica los animales actúan, pero en realidad son dibujos. Dibujos de una perfección que excede la palabra dibujo, por supuesto. Están vivos, pero no están en criterio de vital realidad, sino que no, son una proyección trabajada con una tecnología que se te cae la lengua viendo. Por favor, miren, sin ir más lejos y fuera de tema, ¿no? Lo que están haciendo con APA, el maravilloso grupo sueco. ¿Cómo puede ser? Esta gente está viva ahí, pero en realidad son avatares. Y uno ve a los verdaderos protagonistas, que ya son unos viejitos hermosos, unas viejitas hermosas. Y los vas a ver actuando en el escenario como lo que fueron hace años atrás. Una cosa, lo que hoy logra la tecnología es tremenda. Y en los circos utilizan mucho de eso. Y hay circos extraordinarios. El Cirque du Soleil, por ejemplo, cuando llega acá a la Argentina, arrasa. Arrasa porque los espectáculos son, ¿viste? Es magia pura. Pero la tecnología que arrastran esos circos, wow, wow. Me debe sacarse la gorra. Pero no me quiero ir en esos aspectos porque son los aspectos lógicos, técnicos, que uno le apasionan desde lo técnico. Yo me iba a la consola de 64 canales que tenía en el ciclo y digo, ¿para qué quieren 64 canales? Claro, pero los tipos tenían micrófonos estratégicos entre el público, micrófonos de ambiente. Cada uno de los que salía tenía un auricular por aire, digamos, ¿no? De frecuencia modulada, el micrófono incorporado, si un payaso está haciendo sus ruidos, no puede andar con un micrófono en la mano y un cable. Entonces, de pronto había 10 personas en escena, y eran 10 personas, cada una con su micrófono y su sistema de recuperación de sonido. ¿Viste? Y de ahí pone la orquesta, que muchos llevaban orquesta en vivo. ¿Viste? Yo hace tiempo que no voy en estas últimas épocas, no sé si siguen estando las bandas de circo, pero yo me acuerdo las bandas de circo desde cuando era pibe hasta los tiempos no muy lejanos, década de 80, 90, que eran unas bandas que yo te digo, wow, ¿cómo tocaban esos tipos? ¿Cómo tocaban esos tipos? ¿Qué repertorio que tenían? ¿Qué fortaleza musical? ¿Qué sonoridad en todo el sentido de la palabra? ¿No? Y vos decías, qué bárbaro. Y ellos viajaban haciendo su música. Yo recuerdo en una ocasión, paso al día siguiente de haber hecho las notas, había hecho un par de promesas que iba a traer algunas copias del material. Trabajábamos en VHS, así que yo me tomaba un par de horas para hacer la copia correspondiente y después dejarles el video de lo que había grabado de pronto, de lo que era el espectáculo.
que más de uno, pero me lo agradecían al punto, me quedaba a almorzar, o sea, o si era a la noche, quédate después de la función y cená con nosotros, otra fiesta más. Entonces ahí ponían un televisor, la casetera VHS y a mirar el espectáculo que ellos mismos, más de una vez, grababan, por supuesto, con equipos propios. Pero la oportunidad de tener un loco que se iba desde el otro lado de la intimidad a buscarlos a través del teleobjetivo, caras, expresiones. Saqué infinidad de fotos, en la época que era fotógrafo profesional activo, porque ya no era tan profesional, siempre fui amateur, no trabajé para producciones de revistas importantes de este país. Y de pronto, claro, iba con las cámaras y el tipo y tenía unos retratos. Tristemente mucho de ese material no me quedaba a mí porque iba a la editorial de la revista. A veces me tiraban alguna copia a los chicos del laboratorio. Y si me tocaba a mí hacer el laboratorio, me tiraba una copia extra para mí, porque había fotos que eran de concurso. Y vos decís, pero no, uno era simplemente testigo de lo que estaba pasando en ese momento, esa realidad, esa mezcla absoluta de alegrías y tristezas. Porque si hay un momento triste para el circo es cuando se va. Cuando llega es todo ebullición, ¿no? Un arma, pim, gente que va, que viene, va, cuidado, tenés que andar con cuidado porque aparece un tipo con un tirante y si no te agachás te pasa por la cabeza. El día que desarman, eso fue algo que siempre me comentaron, especialmente los más grandes. Y algunos más jóvenes que habían encontrado una noviecita o un noviecito en ese lugar y se tenían que ir. Por más que hubieran estado súper enamorados y por más que hubieran dicho, es el momento de que yo, no lo dejan al circo. Sí sé de matrimonios en el cual ella o él, que no tenían nada que ver con el circo, encontraron el amor de su vida y se fueron con el circo. Parece un guión de película. Pero necesito que las películas están tomadas de la realidad y más de una vez la realidad supera por 100 lo que la película te muestra. Por ahí la película es un pedacito de una vivencia que fue ultra desarrollado y como guionista eso uno lo tiene claro. No podés contar todo de todo. Hoy se hace con la miniserie, pero en la época que era la película de una hora, hora y media, vos tenías 90 minutos para contar toda la historia. Hoy no, hoy te ponen capítulo 1, te ponen capítulo 2, temporada 1, temporada 2, temporada 3, temporada 20. ¿Qué les importa? Estiran la trama al punto de que tenés como para meterle. Eso sí, hay que trabajar. Para los actores es maravilloso, porque los tipos firman digamos, un contrato y tienen para tantos. Y si el actor es protagonista y conforma el núcleo protagonista de la cosa, ya está. ¿Cuánto voy a cobrar? Y bueno, yo este año voy a trabajar si me pagas tanto. Qué sé yo, uno se hace la película, pero es así. Se especula muchas veces en ese sentido. Muchos de ellos incluso son productores de la propia serie. En el caso del circo, bueno, era irse con el circo. Porque habías encontrado el amor de tu vida. Amores que después en el tiempo se transformaron incluso en familias en las que todos los integrantes conformaban el equipo. Porque, qué sé yo, el muchacho era, no sé, vamos a suponer, hacía trabajos de equitación con el caballo, ¿viste? Pero llevaba un traje, digamos, de esos con lentejuelas y brillantes, hermosos. Y la mujer nunca se hubiera animado a subir un caballo, no tenía ningún talento particular, salvo coser. Y era la que le hacía los trajes, a él y a otros. Entonces se iban armando diferentes equipos de diferentes formas de trabajo, que eran realmente maravillosos. Decía, mira cómo se las ingenian esto. Y en una ocasión, quiero acordarme bien, porque fue muy emotivo ese momento, una de las personas que viajaba en el grupo, nunca ese grupo había vuelto a la ciudad de la cual era originaria. Nunca en el sentido que habían pasado como 20 años. Uno de esos circos que de pronto tiene un contrato, le dicen, bueno, van a Brasil. Brasil, sí, bueno, listo. Y esta persona, suponete, era de la provincia de Córdoba, de acá de Argentina, que está en el centro del país, perfecto. El circo salió, hizo el primer circuito, antes de volver a Córdoba, lo desvían por la zona norte, nordeste, de Misiones, y entra a Brasil.
Y hace una tournée en Brasil que, bueno, no olvidemos, no, tremendo país. Y tardan años. Cuando vuelven a ingresar a Argentina, vuelven luego por el norte, van por la zona cordillerana hasta el sur y pegan todo el circuito del país. Y esta persona cuando regresa a su ciudad, que habían pasado 20 años, el cúmulo de emociones, de momentos, digamos, que le patean el alma a cualquiera, ¿no? Reencontrarse con personas 20 años después. O sea, imagínate una amiga, un amigo que vos tenías 20 años en ese momento, eras jovencito, ¿no? Te lo encontrás con 40. Gordos, muertos, muchos. Pues la vida no les permitió seguir ese trajín, ¿no? Exnovias, exnovios. No, para poder hablar de reconstruir historias, pero yo te digo, yo te escribo 3 tomos, para hacer 20 novelas, 20 guiones de cine, de televisión, de lo que vos quieras. Es tan enorme el cúmulo de vivencias, el cúmulo de emociones encontradas, a veces positivamente, otras negativamente, porque le fallecen los padres a esa persona. Y vuelve y la casa se vendió. Sabía que habían muerto los padres, pero él estaba o ella estaba en, no sé, en el norte de Brasil cuando eso ocurrió. Y no podía tomarse un avión e ir porque había funciones. La maravillosa obligatoriedad de cumplir para con todos, porque el que no está le falla al equipo. O sea, no puede decir, che, me voy a tomar una semana. No, porque eso es una parte importante del sistema. El sistema funciona aceitado de una manera tal que cada pieza está en el lugar correspondiente cumpliendo con la función correspondiente. Y te dejan pensando, claro, qué fortaleza de espíritu tenés que encontrar en vos para saber que en esa movilidad maravillosa que te da tantas cosas maravillosamente positivas, también te produce esas tristezas, generalmente momentáneas, pero tristezas muy fuertes. Y ahí es donde ingresa, aunque sea por un ratito, lo que llamamos el punto de pertenencia, ¿no? O sea, el hecho de que tu lugar en el mundo es el mundo. No hay un punto específico, no hay un barrio, no hay un lote que compró la abuela y después construimos atrás y seguimos viviendo en la casa Chorizo, todos juntos en familia por años y años y años. Es otra visión de la vida y es otra misión de vida. Hoy quería, no sé, traer algunos recuerditos, responderme y responderle a muchos que me decían, pero no hay ejemplos de comunidades como la que vos estás planteando, Julio, porque eso que salgamos todo en casa rodante, sí puede ser interesante, pero ¿por cuánto tiempo? ¿A dónde? ¿Cómo nos vamos a mezclar? ¿De qué manera nos vamos a relacionar? Digo, bueno, ahí está el desafío. Ahí está el desafío de saber con quiénes lo estás haciendo, que los motivos sean al menos similares, no iguales, pero por lo menos similares, y el respeto de saber que si conformás esos grupos como el circo, estás unificada por un criterio, por un respeto y un saber que si vos te vas, dejás un agujero ahí. Y si sos un eslabón de la cadena, ese eslabón se va y la cadena se rompe. Yo creo que el circo es el mejor, por lo menos hasta ahora, el mejor ejemplo de cómo es la vida en comunidad. Con sus pros y sus contras seguramente. Con peleas y con abrazos, con alegrías y con tristeza. Pero viven otorgando creatividad desde sus propios dones, porque cada artista que obra en ese espectáculo está cumpliendo con parte de lo que es su paradigma, propio o heredado, porque hay chicos que se criaron haciendo eso y para ellos la vida es eso. ¿Y está mal? No. ¿Por qué va a estar mal? Si son felices, no importa que vos hagas lo que hizo tu papá, tu abuelo o tu bisabuelo, al contrario. Pero si lo comparás con el mecanismo de sociedad, entre comillas, en el que estamos impuestos a vivir, porque es una imposición, no es una decisión, es una imposición, tomémosla así, nos vamos a dar cuenta hasta dónde nos esclavizamos nosotros mismos. Pero eso ya, esa filosofía ya las hemos tratado. Bueno, no importa. Pero vamos a correr por ese lado. En este caso no te imponen, vos decidís
Y si tuviste de pronto la virtud de haber nacido en ese ámbito, ¿qué otra cosa vas a conocer mejor que eso? Y que la sociedad te mire como algo raro es lo más normal, porque siempre van a ser mayoría los que están en el público respecto a los que están en la escena, siempre van a ser mayoría. Pero hay un pequeño dejo de admiración, de hasta a veces envidia sana, de decir, qué linda vida que lleva esta gente. Diferente, sí, tal vez complicada, pero qué linda vida que lleva. Una vida que va sobre ruedas. Amores míos, bueno, ya estamos en el horario. Este lo hacemos cortito porque, viste, el respuestas tiene muchas más recovecos. Quería compartir esto hoy con ustedes. Algunos que otros recuerdos. Es más tarde me voy a poner a revisar el archivo y tengo las imágenes de ese viejo programa y algún día las voy a compartir. Hay mucho, mucho por rescatar en mi archivo. Así que tengo programación para rato. No se van a deshacer de mí tan fácilmente. Bueno, gracias, insisto, todos los fines de programa o de propuesta, como yo ahora le estoy llamando, son momento propicio para agradecer la hermosa, maravillosa amabilidad y generosa amabilidad de ustedes en ayudarme económicamente, porque realmente cada vez veo más cerca la usita en condiciones. Estamos en pleno invierno, yo ya les dije, hay cosas que no las puedo hacer ahora por cuestiones climáticas, además hay que hacer un movimiento mecánico y conseguir un espacio donde yo pueda vaciar todo lo que tengo acá adentro y me va a llevar un tiempo. Pero ustedes ya están permitiendo que tenga un fundamento monetario económico como para poder decir ya me puedo apoyar a comprar cierto tipo de elementos, repuestos, que son fundamentales y honestamente onerosos. Y ahora, en la condición que está mi país en este momento, con un dólar a 340 pesos, es una locura de atar. Realmente lo que están haciendo estos individuos. Por eso yo voy a seguir insistiendo con la economía natural y el hecho de decir, chicos, muevan, muevan. Porque en el tiempo las ciudades se van a transformar en trampas realmente complicadas. Y no es porque uno quiera hacer, viste, ay, no, vos que venís del futuro, no, 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 no. Se está construyendo en este momento un presente muy complicado y un futuro mucho más complicado todavía si depende de este presente. Así que, y no es Argentina, es el mundo. Ustedes que están en Europa, otros tantos en algunas zonas de Estados Unidos, Centroamérica, Norte de América. Hay situaciones vitales que nos están poniendo en guardia. Y bueno, de pronto uno intenta salir adelante con lo que puede y como puede. Y esa ayuda que ustedes me brindan, honestamente, es absoluta y de corazón agradecida. Así que, cumplido con este tiempo de encuentro, sigamos entonces en esta maravillosa vida que en lo posible debe rodar hacia la felicidad. Porque como siempre digo, la vida va en lo posible y en lo elegible sobre ruedas. Amores míos, beso gigante, buena semana y nos encontramos en el próximo La Vida Va. Chao, cuídense mucho. Los quiero y las quiero mucho. Gracias.